Amado Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cada alma tan valiosa que tú has atraído a esta reunión, a esta conexión. Gracias por todos los hermanos, por todos los amigos en diferentes partes, pues de Veracruz, de México, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia se extiende y permanece, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, Señor, en esta parábola. Ayúdanos a entender, Señor, con tus ojos y con tu corazón, de manera sencilla, como hemos rogado, cada una de las parábolas del reino que vamos a estar hablando. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. La semana pasada abordamos la parábola del sembrador. Creo que va a ser la misma temática en todas las parábolas, ver la idea principal, lo que Dios nos trata de transmitir en cada parábola, y si da tiempo, pues ver algunos detalles importantes también, sin descuidar el mensaje principal y lo que Jesús trató de transmitir. Recordemos que las parábolas son ejemplos que Jesús ponía, pues, de actividades comunes para esos tiempos, y que esas actividades comunes, pues, cualquiera podría entender con facilidad el tema de lo que se estaba tratando. Son parábolas del reino porque lo que trata es acercarnos al reino de Dios, al reino de los cielos. Habló muchas parábolas Jesús, pero vamos a enfocarnos en las parábolas del reino. Y el día de hoy vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Y la vamos a encontrar, o vamos a tomar como referencia, el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al versículo 30. Así voy a dar lectura, así como la vez pasada, y vamos a ir explicando algunas cosas de la parábola. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces dos siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pues quiero decirte que esta parábola es muy mal entendida en nuestros tiempos. Tanto la Iglesia Católica Apostólica Romana como muchos grupos con esa interpretación de que el campo es la iglesia. El campo es el lugar en donde está la gente hija de Dios y la gente que no es hija de Dios. Es decir, cubren a las personas que viven en pecado, y obviamente eso no les ayuda a volverse a Cristo. ¿Qué argumentos te colocan que son muy famosos? Nosotros no podemos juzgar, el único que puede juzgar es Cristo, tú y yo no podemos juzgar. Son grupos que se vuelven grupos ecuménicos, como diciendo, pues todos tenemos la verdad, todo es lo mismo, todos estamos bien, el cielo es muy grande, todos vamos a entrar. Y pues obviamente grupos que están bajo el principio de la falta de santidad, que por lo tanto no son bíblicos, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que esta parábola en especial tiene ese dogma, ¿no? Ese dogma vamos a conocerlo como una forma en la cual la persona entiende un principio, entiende una enseñanza, una realidad, simplemente porque se va repitiendo de generación en generación. Como el pastor lo predica, como los grupos de concilios lo predican, como los movimientos lo predican, pues entonces así se predica.
Pero si quitamos los dogmas de los hombres y quitamos todo esto que estamos mencionando y fuéramos a la sencillez de la Escritura, la verdad que nos evitaría muchos problemas. Ahora sí, dando este preámbulo, esta pequeña introducción, vamos a lo que nuestro mismo Señor Jesucristo habló como una explicación de la parábola del trigo y la cizaña. La encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 36 al versículo 43. Vuelvo a leer Mateo capítulo 13, versículo 36 al versículo 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, y ahí está la explicación, es el mundo, no la iglesia, ¿ok? Es el mundo, muy importante por el énfasis que hicimos hace rato. La buena semilla son los hijos del reino, otra vez está hablando del reino, por eso son las parábolas del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y las palabras solemnes que Jesús repetía en muchas ocasiones: el que tiene oídos para oír, oiga. Y no es porque evidentemente no podamos escuchar bien, sino porque escuchando no queremos entender. Entonces, la parábola es sencilla, pero tiene enseñanzas muy profundas. Por lo menos, pues tenemos que entender cuál es la idea principal y entender, como te comentaba, pues algunos detalles. Pues esta parábola, para entrar en el tema, habla del tiempo presente en el reino y del tiempo futuro en el reino. Eso es muy importante que lo comprendamos. Habla de un tiempo presente y habla de un tiempo futuro. ¿Cuál es el tiempo presente? Bueno, el tiempo presente es, pues que obviamente el sembrador, en la parábola anterior, pues representa pues al mismo Dios, al mismo Cristo, ¿no? Que implanta o trata de transmitir lo correcto. Entonces, aquí mismo también, cuando estamos hablando en esta parábola, ¿no? Aquí dice la Escritura: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre, o sea, es Cristo. El mismo Cristo es el que siembra la buena semilla. Porque nadie puede dar la salvación más que Cristo Jesús. O sea, un hombre no te puede salvar. Yo no te puedo salvar. Un grupo no te puede salvar. Ni porque la doctrina sea la correcta, la doctrina misma o sola no te puede salvar. Quien da la salvación es Cristo Jesús. Entonces es muy importante entender eso. La salvación le pertenece a Dios. Y por lo contrario, está hablando pues de otras personas que no son hijos de Dios, que son la cizaña, ¿no? Lo que es representado la cizaña, y aparte que es plantada, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, el primer punto principal es que tanto los hijos de Dios como los que no son hijos de Dios van a estar conviviendo en este mundo hasta que venga el fin del siglo, hasta que concluyan todas las cosas que están escritas en la santa palabra de Dios. Y pareciera que es una verdad muy sencilla, pero es una verdad que a veces se nos olvida. Tanto los que
empiezan a buscar a Dios, tanto los que son cristianos desde hace años, tanto los que empiezan a creer, aunque su fe es puesta a veces a prueba y les cuesta trabajo creer, a todos por igual, tenemos que entender que esta parábola en especial nos ayuda a que podamos comprender que va a venir adversidad, que la adversidad es necesaria y a veces la adversidad va a venir de gente demasiado cercano a nosotros o va a ser utilizado gente cercana a nosotros y que de alguna manera la estrategia es tal que se va a intentar que lo que es trigo sea comido, sea contaminado, sea ganado y obviamente sigue habiendo una lucha como lo hemos hablado en las anteriores enseñanzas. Entonces, creo que habla acerca de una enseñanza que nos ayuda a entender la paciencia que tienen que tener los cristianos, pero también la misericordia de Dios que Dios tiene para con este mundo pecador. La misericordia de Dios que tiene para con nosotros, porque si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros estaría escuchando esta enseñanza. Estaríamos consumidos por su fuego, por su celo y por su santidad. Entonces, un primer punto, pues tiene que ver con esa convivencia de los hijos de Dios, de los hijos del reino, con los hijos que no son del reino. Son puestos por el enemigo, el diablo, y eso es claro en la Escritura. Número 2, otra enseñanza importante que viene en esta parábola es que obviamente Dios permite que estén conviviendo los dos, otra vez, vuelvo a repetir, en el mundo, no en la iglesia. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si hay una iglesia que tolera el pecado, si hay una iglesia que tolera el pecado abierto de gente que dice que es cristiana, eso no es una iglesia. Eso puede ser un grupo religioso, eso puede ser una denominación, eso puede ser una secta, eso puede ser un club social, eso puede ser lo que tú quieras, pero eso no es una iglesia. Porque la iglesia tiene ciertas características y la iglesia no es un grupo, también para que lo podamos entender. La iglesia no es una agrupación, la iglesia son los que han nacido de nuevo. La iglesia son los hijos de Dios, que están en todo el mundo. Esa es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene ciertas características, que las podemos encontrar en el Nuevo Testamento, pues que es una novia pura, sin mancha, ni cosa semejante, o sea, ni arruga ni nada, porque el apóstol Pablo estaba celando con celo de Dios, con celo divino, para presentar a la iglesia como una novia. El día que se va a casar la novia, pues tiene que ir vestida de blanco y tiene que ir pues sin tacha, sin arrugas, sin remiendo, o sea, de una manera limpia que tiene que ver con la santidad. No solamente la santidad externa, sino que está hablando de la santidad interna y que es la de corazón, y que eso solamente se puede obtener si uno nace de nuevo, si uno conoce a Cristo. Obviamente estas enseñanzas, las que estamos hablando, no hablan acerca de poder, o sea, no estamos explicando con detenimiento cómo estar bien con Cristo. Como yo sé que hay algunos que se acaban de añadir, no tienen mucho tiempo, algunos que son nuevos y sé que vendrán nuevos. Si a ti te interesa nacer de nuevo, porque repetimos mucho ese concepto, ¿no? Si a ti te interesa realmente ser un hijo de Dios, ser cristiano, nacer de nuevo, no ser parte de una organización, sino ser un hijo de Dios y de la familia de Dios, bueno, yo te quiero recomendar una serie de enseñanzas que la puedes conseguir tanto con la hermana Tania o con la hermana Abelina, obviamente sin costo, eso es para que cualquiera que la quiera adquirir, pues estar en YouTube y ella les puede dar el link. Es una serie que compartimos hace tiempo, no hace mucho, que se llama Es tiempo de buscar a Dios. Y estas enseñanzas te pueden llevar desde ese interés que necesitas para buscar a Dios hasta la salvación de tu alma, si así tú lo quieres, si así te interesa a ti, ¿no? Si tú quieres ser serio y realmente más que un oidor olvidadizo, quieres ser un hacedor de la palabra y quieres nacer de nuevo, bueno, de verdad yo te recomiendo que escuches estas enseñanzas y pues pueden ser complementarias a las que estamos escuchando el día de hoy. Es tiempo de buscar a Dios, ahí con la hermana Abelina o con la hermana Tania, por favor. Entonces, el segundo propósito que tiene esta enseñanza del trigo y la cizaña es que Dios permite que coexistan, no en la iglesia, sino en el mundo, ¿no? En el mundo, bueno, exista
los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, el trigo y la cizaña. Ahora alguien podrá decir, bueno, pero no se podrá escapar por ahí a alguien que parecía trigo y no es trigo. Pues sí, sí puede pasar, porque evidentemente pues los hombres somos limitados para poder ver, pero de Dios nadie se burla. Pero una iglesia que tiene una sana enseñanza, una doctrina correcta del Evangelio y también de la disciplina neotestamentaria, pues créelo que no tolerarán pues pecados escandalosos, y con misericordia y con verdad se corrige el pecado, porque también pudiera haber algún pecado y necesita ser tratada la persona pues con amor, con paciencia, de una manera correcta, como dice la Escritura, considerándote a ti mismo, ¿no? No sea que tú también seas tentado. Entonces, una iglesia sana va a tratar los asuntos de pecado o que hubiera pecado de una manera correcta, de una manera pues sensible, de una manera discreta también y cuidadosa, ¿verdad? Como la figura del Antiguo Testamento, cuando alguien era leproso y pues se mantenía fuera del campamento, como cuando María le dio lepra, no sé si tú te acuerdas en la Escritura, María, la hermana de Aarón, pues le dio lepra, ¿no? Dios la envió, y entonces pues el campamento se paró y esperó hasta que la lepra fuera quitada para que el campamento siguiera. Es una buena idea de cómo la iglesia tiene que orar por la gente caída, por la gente que no es cristiana o que fue cristiana o que es cristiana, pero cayó en alguna falta. Bueno, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay que orar por la persona, hay que ayudarla, hay que animarla. No hay que pisotearla o lastimarla, no, hay que ayudarla. Y eso es parte del espíritu cristiano. Claro, si la persona quiere, si la persona no quiere, bueno, pues no se puede hacer mucho más que orar, ¿no? Y pedirle a Dios que le haga el milagro. Entonces, hablando de una iglesia sana, así se va a tratar el pecado en la iglesia. Pero hablando de una iglesia que no sea sana, pues no les va a importar. No les va a importar pues si la hermanita de la alabanza está en fornicación, no les va a importar si el pastor está en adulterio, no les va a importar si la hermana de la escuela dominical pues le gusta la música del mundo, no les va a importar si el líder de jóvenes les gustan las películas pornográficas y casi, bueno, a lo mejor no son pornográficas, pero sí salen en el cine con desnudos explícitos. O sea, no les va a importar la santidad. Y te van a decir, es que el trigo y la cizaña crecen juntos, hermano, no juzgues. Sí, pero es que el texto dice en el mundo, no en la iglesia. Entonces el segundo punto es que Dios permite que crezcan juntas en el mundo para que no se arranque el trigo. Simplemente es por eso, es por amor al trigo, para que no se arranque el trigo. Y aquí habla de un punto muy importante. Habla de la paciencia de Dios. De la paciencia de Dios para la salvación de las personas. Vamos a ser sinceros. Todos los de esta reunión en algún momento fuimos o somos cizaña. O sea, en algún momento todos los que estamos en esta reunión o fuimos cizaña o somos cizaña. Pero la paciencia de Dios es que esa cizaña, de una manera, vamos a decirlo, sobrenatural, puede convertirse en trigo si evidentemente tiene una conversión. Entonces habla de la paciencia de Dios para la salvación de las personas. Habla de la paciencia de Dios para que no se arranque obviamente lo que es trigo, pero también para que lo que no es sea con la ayuda de Dios. Y claro, si tú lo quieres, si tú no quieres, nadie te puede obligar, porque ni Dios mismo quiere obligarte, porque Él obviamente Él nos invita, pero no nos obliga. No es que Dios ya hizo a unos trigo y a otros cizaña, si quiero aclarar eso, porque aquí hay unos muy listos que empiezan a enseñar otras cosas que son extrabíblicas y dicen, no, es que Dios ya predeterminó o predestinó a unos como trigo y a otros como cizaña, y hazle como quieras, unos son trigo y otros cizaña, y así lo explican ellos. Pues qué Dios tan malo sería, la verdad. Qué Dios tan cruel, imagínate. Tú naciste siendo cizaña, vas a morir siendo cizaña, aunque quieras cambiar, serás siendo cizaña y al final te va a quemar. No, pues está bien, ¿no? Y tú naciste siendo trigo y entonces pues tú eres trigo y siempre serás trigo y aunque te portes muy mal, no importa porque al final vas a ser trigo. Pues qué bien, ¿no? Yo diría, ojalá que como en un volado, ¿no? Sí sabe lo que es un volado, ¿no? Que está la moneda, se lanza un volado. ¿Qué te cayó? ¿Qué fuiste? ¿Trigo o cizaña? Vamos a ver a Dios qué se le ocurrió, si eres trigo o si eres cizaña. No es así.
No es que Dios ya los hizo cizaña y Dios ya los hizo trigo. No. La Escritura es clara desde el principio hasta el final. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Sin Cristo no hay justo ni aun uno. Sin Jesucristo y su evangelio y su salvación, no hay justo. No existen justos. Todos nos descarriamos como ovejas. Por eso te digo, todos fuimos cizaña en algún momento. ¿Qué es lo que hace el cambio? Si tú te acercas a Cristo Jesús. Pero no acercarte a Cristo Jesús es acercarte a una denominación, acercarte a un pastor o a un grupo. No, eso cualquiera lo puede hacer. Acercarte a Cristo Jesús es tener una experiencia, una vivencia de salvación, una transformación, una metamorfosis, pero no por fuera, sino dentro de tu corazón, como dice el libro de Ezequiel: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pero vuelvo a repetir, todos esos temas se dan en la serie que te estoy recomendando para que tú puedas buscar a Dios con seriedad. Ahora, es bien interesante este segundo punto, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos volvamos trigo, ¿no? Si no eres trigo, pues que te vuelvas trigo. Y si eres trigo, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues que permanezcas siendo trigo. Te quiero leer un pasaje que va muy complementario a esto que estamos leyendo. Está muy hermoso. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice aquí Dios a través del apóstol Pedro? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, fíjate bien, es paciente para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿O qué es lo que Dios no quiere? No queriendo que ninguno perezca. O sea, ¿cuál es el corazón de Dios? Dios no quiere que ninguno perezca. Ese es el corazón de Dios. No es que te hizo cizaña y ni modo te tocó ser cizaña, ¿verdad que no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te vuelvas trigo del granero del Señor, si no eres trigo el día de hoy. Y si eres trigo, que permanezcas siendo trigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, como de alguna manera Cristo aquí está diciéndole a todos, a los que estaban escuchando y a nosotros: cuidado, cuidado, que va a ser destruido todo y sí va a venir. Ese día va a venir. El fin del siglo va a venir. Esto que está escrito va a venir. Y entonces tú no lo ves, tú no lo entiendes, pero así como hay trigo y como hay cizaña y así como la paciencia de Dios es grandísima, porque Él no quiere que, escúchalo bien, ahí está en la Biblia, que ni uno se pierda. O sea, el corazón de Dios es que ninguno perezca, ni uno solo. Pero ¿de quién va a depender eso ahora? ¿De Dios? No. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Envió a su único hijo. Ya nos mostró el camino, nos mandó el bendito evangelio. Ya, nos puso todas las pruebas. Ahora eso va a depender de ti y va a depender de mí. Por eso el Antiguo Testamento dice: si quisieres y si oyeres, ¿no? O sea, si quieres, ¿no? Nadie te obliga. Entonces el segundo punto está buenísimo, porque el segundo punto habla acerca de la paciencia de Dios. Pero la paciencia de Dios no es un juego. La paciencia de Dios es una oportunidad para poder ser trigo con su ayuda sobrenatural y en su gracia, obviamente. Punto número 3. ¿Qué nos enseña esta parábola? Bueno, que el juicio le corresponde a Dios, ¿no? El juicio le corresponde a Dios. O sea, número 1, acuérdate, los hijos de Dios y los hijos del malo, del diablo, pues van a convivir en este mundo. Número 2, la paciencia de Dios.
Número 3, el juicio le corresponde a Dios. Cuando dice la frase, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, o sea, aquí ya te está dando la idea clara, ¿no? Antes que la recompensa, antes que el trigo, antes que la bendición, yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Son los ángeles. Ahí dice la explicación de la parábola. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Así de sencillo. ¿Suena fuerte? Pues sí, sí suena fuerte. ¿Por qué no se predica esto en las iglesias? Pues se les vacían, no es popular, no les gusta. La gente tiene que decirle a las personas, no, pues es que tú eres un campeón, tú eres un vencedor, tú eres un príncipe, tú eres una princesa del reino de los cielos. Pues sí, te tienen que hablar bonito al oído para que lo que te gusta, ¿verdad? Es como un cliente que tienes cautivo en una empresa, pues así es. Pero si a la gente le dices, no, es que mira, tú vas por un mal camino, mira, arrepiéntete de tus pecados, mira, ten cuidado, mira, Dios no está jugando, mira, queda poco tiempo, mira, viene el fin del siglo, mira, Dios va a mandar a sus santos ángeles y primero va a recoger a la cizaña, a lo que no es, a lo que parece cristiano, pero no es cristiano, que ahorita vamos a eso, lo que es la cizaña, lo que representa, y la va a atar en manojos y la va a quemar. No, pues la gente se espantaría, la gente ya no va a querer buscar a Dios. Bueno, obviamente entendemos que cuando hay una mala intención, pues la gente haría eso. Pero cuando la gente realmente sí quiere buscar a Dios, dice, no. Va a decir como aquellos varones que escucharon al apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, después de predicar ese sermón tan impresionante, lleno del Espíritu Santo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Estamos mal, no nos sentimos bien con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, obviamente Cristo te daría la salida, porque Cristo, como te acabo de leer, no quiere que nadie se pierda, ninguno se pierda, que ninguno perezca. Entonces, obviamente, pues tenemos que entender que el juicio le corresponde a Dios. Ahora, ¿por qué digo que el juicio le corresponde a Dios? Porque hay que tener cuidado también con este mundo. Hay ideas pues muy incorrectas, son ideas humanas, como la Santa Inquisición, que de santa no tenía, ¿no? Que la Iglesia Católica hizo. Pues la venganza por propia mano, las limpiezas étnicas, la pena de muerte indiscriminadamente a cualquier persona, o sea, nada de eso está en el corazón de Dios. Nada de eso está en el corazón de Dios. Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, algo que nos enseña muy importante es que el Señor traerá su juicio a tiempo, pero la venganza, el juicio, la justicia le pertenecen a Dios. Así como Cristo vino como un cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la segunda ocasión que Él venga, Él vendrá a juzgar, Él vendrá con justicia, Él vendrá con unas llamas de fuego en los ojos como llamas de fuego que atravesarán. Él vendrá glorioso, Él vendrá victorioso. Y eso el mundo no lo entiende. Y esta enseñanza te da el preámbulo, porque antes que Él venga, vendrán los santos ángeles, y entonces los ángeles tendrán este cometido, y entonces se cumplirá mucho de lo que dice el libro de Apocalipsis. Más adelante hablaremos una pequeña referencia de Apocalipsis, porque no es la idea meternos a ese libro, que también es muy importante, pero no vamos a meternos el día de hoy, hablando del fin del siglo. Esta enseñanza, acuérdate, habla del tiempo presente, pero habla del tiempo futuro. Y ya vamos con 3 puntos. Vamos con el 4.º punto. Bueno, ¿por qué está escrita esta parábola también? Bueno, si tú eres cristiano, no si te dices cristiano, no si te nombras cristiano, si tu pastor te dijo que eras cristiano, pero pues tú sabes que tu vida no es, o sea, todos dicen que eres cristiano, pero pues eres mentiroso, eres enojón, estás amargado, dices groserías, o sea, vamos, no hay que engañarnos, no eres cristiano, ¿no? O sea, pero si de verdad sí eres cristiano, eres nacido de Dios, no porque te lo dijo un hombre, sino porque el Espíritu da testimonio que tú eres un hijo de Dios. Que la gente a tu alrededor da testimonio, no, sí, mi mamá sí es cristiana. No, mi papá sí es cristiano. Que tu vecina, que tu hermano, que tu hermana que te han acompañado varios años dicen, no, sí, sí es cristiano. Tiene los frutos del Espíritu. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Esta parábola también está escrita
para que como parte de la iglesia de Cristo, no de una denominación, sino de la iglesia de Cristo, pues tú tengas que entender y yo tenga que entender que tenemos que convivir con la gente que no es cristiana. Y aparte tenemos que convivir de una manera sabia. Y va a haber gente inicua, que es gente vacía, y gente perversa, que es gente muy mala, y habrá gente menos mala y gente más mala. Digo, delante de Dios está mal, pero habrá gente que es más dañina y gente que es menos dañina, y eso tú tienes que entenderlo. Dios ha ordenado la convivencia con todo el mundo. Ojo, la convivencia, no la imitación. No imites las malas obras, no imites las malas prácticas, no imites las conductas paganas de otros pueblos, es decir, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, la carta a Juan le decía Juan a un amado hermano, no imites lo malo, no imites lo malo. Entonces Dios nos ha ordenado estar en este mundo, pero no somos de este mundo. Y te ha llevado o nos ha ordenado soportar con paciencia y con amor, ¿para qué? Para procurar la salvación de la mayor cantidad de personas. Soportar con paciencia y con amor no significa tolerar delitos, vejaciones, cosas incorrectas, no me refiero a eso, sino me refiero a soportar con paciencia y con amor para poder ganar a la mayor cantidad de personas. Y así como tú y yo estábamos extraviados en el error y sin Cristo, así podamos invitar a otros, podamos predicarle a otros, podamos darle un buen ejemplo a otros, ¿no? Por eso es que Dios nos pide eso. Ahora, en este punto, yo quiero decirte y quiero hacerte notar que la indignación o el celo viene por ahí y está escrito en la explicación de la parábola y en la misma parábola. Cuando dice, Señor, tu campo, o sea, es tu campo, Señor, es tu campo. ¿Cómo está eso que sembraste tu buena semilla? ¿Y de dónde pues tienes cizaña, no? O sea, ¿cómo está? Sembraste buena semilla y entonces viene cizaña. O sea, ahí se nota la indignación, se nota el celo, ¿no? Pero aún así, tenemos que entender que es así como Dios lo ha determinado. Que tenemos que convivir y que tenemos que entender que hay un plan estratégico para poder atacar al reino de Dios y a los hijos de Dios. Ahora, tenemos que explicarlo porque eso está en la Biblia. Los impíos al final del siglo, dice, serán arrojados al infierno. Así lo dice la Biblia. No existe purgatorio, no existe la reencarnación, no existe que Dios te da otra oportunidad o que te moriste, como dicen los testigos te iba a decir de Jehová, pero son los testigos sin Jehová, y ya te moriste y se acabó todo. No. Los impíos al infierno y los justos a la gloria eterna. ¿Por qué es tan fuerte este mensaje? Bueno, ve el amor de Dios. Él está dándonos una oportunidad a toda la humanidad de arrepentimiento, de que creamos en el Hijo, en el único Hijo de Dios que vino a este mundo a guiarnos al camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad, pues que sí, tenemos que entender que hay que convivir y hay que convivir sabiamente y hay que ganar a la mayor cantidad de personas para que les sea evitado ese juicio terrible que será el infierno y que obviamente puedan estar pues en esa gloria, que puedan estar en ese momento de descanso, de triunfo para aquellos hijos de Dios, hijos del reino, para aquel trigo que permanezca hasta el final. Bueno, vamos a la quinta aplicación, son 7, ya vamos avanzando. La quinta aplicación importante de esta parábola. Bueno, así como la parábola del sembrador nos vuelve a recordar ahorita la importancia de la batalla espiritual. La importancia de la batalla espiritual. No sé si lo notas en esta parábola, si es interesante. O sea, Dios, el Hijo del Hombre, siembra la buena semilla, ¿no? Los hijos de Dios, los hijos del reino. Pero de repente dice la Biblia, un enemigo que la sembró, ¿no? O sea, un enemigo la sembró. Primeramente, ¿quién entra a tu campo? ¿Sí me explico? ¿Quién entra a tu parcela? ¿Quién entra a tu propiedad? Pues solamente un ladrón.
un salteador. ¿Quién entra sin tu permiso? Entra a hurtadillas, entra como enemigo, te quiere hacer daño. O sea, empieza una actividad, así es la palabra, satánica, diabólica o del enemigo en esta tierra. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo empezó a explicar cómo se establece el reino de Dios. Fíjate bien, el enemigo y la serpiente antigua siempre han existido desde el Antiguo Testamento. Pero este texto de Mateo capítulo 11, versículo 12, Mateo 11, versículo 12, dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, no dice desde los tiempos de Moisés, ¿verdad? Ni desde los tiempos de Abraham, aunque sí eran tiempos importantes, sino otra vez se está explicando que el reino de Dios se empieza a establecer desde Juan el Bautista y Cristo lo establece hasta nuestros días. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los valientes, otra traducción dice, lo arrebatan. Cuando Cristo empezó a traer de su gracia, cuando Cristo empezó a explicar mejor el camino, cuando Cristo empezó a mostrar cuál es el Evangelio, empezó la oposición, empezó el ataque, empezó el enemigo con mayor furia. Y desde ese momento hasta nuestros tiempos, cada vez el ataque es mayor. El día de ayer platicaba con unas amadas personas y me decían, ¿por qué últimamente hay como situaciones más escandalosas en el cristianismo? Caídas más escandalosas, escándalos, disturbios, malos testimonios, malos ejemplos. Sencillo, porque son los tiempos finales. Sencillo, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Sencillo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Dónde viene esto en la Escritura? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. La expresión es fuerte. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, si te das cuenta, este que viene y siembra, que es el enemigo obviamente, este que viene y siembra la cizaña, que trata de hacer daño, parece que va en contra del padre de familia. O sea, no solamente va en contra de los hijos, sino va en contra del padre de familia. ¿Cómo que alguien entra a tu campo? Se ve la maldad, se ve el odio, se ve la oposición. Y desde ese momento tú ves la lucha espiritual. Cristo pone el trigo, pues el diablo pone la cizaña, ¿no? Cristo quiere extender el reino de los cielos, pues el diablo quiere que el reino de los cielos no se extienda. Ahora, aquí viene lo que es más interesante de la parábola en cuanto a la cizaña. A mí me llamó mucho la atención, porque pues ya la he leído y estudiado varias veces, pero te voy a decir un poquito de la cizaña para que entendamos cuál es la labor de la cizaña. Mira, la cizaña, para que tú entiendas, para que yo entienda también, te voy a leer una definición sencilla. Regularmente crece en las mismas zonas productoras del trigo y se considera una maleza de este cultivo, ¿no? Pero fíjate, aquí viene lo interesante. La similitud entre estas dos plantas es tan grande, o sea, se parecen bastante cuando son pequeñas, que en algunas regiones la cizaña suele denominarse falso trigo. O sea, el nombre de la cizaña es falso trigo. Se parece al trigo, pero no es trigo. Dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico, el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano. Por eso no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas en las que se encuentre harina de cizaña, ya que suele ser tóxica. Esta toxina también crece en la cizaña, va a producir LSD con capacidad alucinatoria y pues ya tiene otra serie de dificultades.
En otras palabras, y complementando, la cizaña compite con el trigo por el agua. Crecen juntas, se parecen, y entonces ahora entendemos un poco más por qué Cristo utiliza esta parábola. Porque entonces, si ya la semilla fue ahí sembrada, si ya empezaron a crecer casi juntitas, pues ¿cuál es trigo? ¿Cuál es cizaña? Ya nada más se puede saber hasta que dé el fruto. Por eso es que dice Cristo, no. No va a ser arrancada la cizaña, tiene que ser puesta ahí en ese momento y ya después se hará esa diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema de la cizaña? Bueno, que el trigo no puede crecer bien. Cuando hay cizaña ahí, el trigo como que le cuesta más trabajo. Está estorbado en su crecimiento. Como la cizaña no produce fruto, nada más está chupando nutrientes, o sea, fruto del bueno, ¿no? Sino nada más produce fruto del malo, entonces sí que es una molestia. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Que hay un reino del diablo, que hay un reino de Satanás, que hay hijos del diablo, que hay cizaña. ¿Por qué entender esto? Bueno, no para estar paranoicos, pero sí para estar alertas a esa realidad. ¿Cuál es el objetivo del enemigo en esta parábola? Dañar el trigo. Dañar a los cristianos. Así de sencillo. Por eso en esta misma parábola, en Mateo capítulo 13, versículo 41, fíjate bien, Mateo 13, 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y fíjate lo primerito que van a hacer. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Número 1, va a recoger a todos los que sirven de tropiezo. Y número 2, a los que hacen iniquidad. Vas a decir, ¿y no son lo mismo? Bueno, sí y no. Sí, porque están destituidos de la gloria de Dios. Pero no, porque no es lo mismo el que pone tropiezo al que hace iniquidad. El que hace iniquidad, obviamente, pues lo hace contra Dios, contra su cuerpo, etc. Pero el que sirve de tropiezo, bueno, son aquellos que están limitando el extendimiento del reino de Dios. Son aquellos que se hacen enemigos del reino de Dios. Son aquellos que atacan más, son aquellos que molestan más, son aquellos que sirven de tropiezo, son aquellos que sirven de mal ejemplo, de mal testimonio. Bueno, la Biblia dice que recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo en primer lugar. La verdad que esto está fuertísimo y este quinto punto del cual te estoy hablando, pues sí nos hace reflexionar que sí es una batalla espiritual, pero también te lo digo con amor, nos hace reflexionar de qué lado estamos, si somos trigo o si somos cizaña. Y si no estamos del lado correcto, vuelvo a repetirte, aún es tiempo de volverse a Dios de todo corazón. Cristo está con los brazos abiertos esperando recibirte, perdonarte tus pecados. Si te arrepientes genuinamente, crees en el Señor Jesucristo, lo confiesas como Señor y Salvador de tu vida, pero no nada más en una confesión de labios hueca, sino que es algo realmente de corazón. Vamos al sexto y penúltimo punto. Bueno, esta parábola nos va llevando de la mano y un sexto punto es que el diablo obviamente tiene sus hijos y que no todos son hijos de Dios. Y esta verdad a lo mejor te puede doler, porque en muchas congregaciones enormes y gigantes el mensaje es al revés. Hermanos, todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, todos vamos al cielo, el cielo está enorme para recibir a todos. Pues ojalá que fuera así, pero no es así. El diablo tiene sus hijos y no todos son hijos de Dios. Y en especial, de estos que causan tropiezo en este sexto punto, te quiero decir que hay ciertas personas en las cuales Satanás utiliza especialmente para oponerse al reino. Te voy a poner un ejemplo en la Biblia. Aquel perverso llamado Herodes que mandó matar a los niños, ¿no? Quería la vida de Jesús. Bueno, ¿por quién fue utilizado? Pues por el diablo. Ahí está el otro Herodes que mató a Jacobo, hermano de Juan, a espada, ¿no? Ahí está Nerón persiguiendo a los cristianos.
los prendía, ¿no? Los capturaba y luego los incendiaba con alquitrán y aceite y se regocijaba en matar a los cristianos. O sea, son como hijos predilectos de Satanás, su padre. Ahí está Adolfo Hitler, ahí está gente terrible, terrible, que no solamente son malos, son malísimos, son hijos predilectos del diablo que ocupa para atacar, para destruir, para oponerse. Son gente que estratégicamente son instrumentos escogidos del diablo para tratar de oponerse a la obra de Dios. Y otra vez, no hay que entrar en paranoia, pero hay que estar muy pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque podrán venir como vestidos de ovejas, ¿no? Pero son por dentro lobos rapaces, porque vendrán hermosos por fuera, pero por dentro están podridos, están muertos, porque vendrán sutilmente, porque vendrán con engaños. O sea, la Biblia es clara al respecto, hay que tener muchísimo cuidado. Y con este punto terminamos la enseñanza. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta parábola que estamos leyendo, estudiando el día de hoy? Bueno, es importante porque es una cronología de los tiempos. Yo te invito a que estudies Apocalipsis 14 completamente. Te vas a dar cuenta que habla del fin del siglo, explicando de manera sencilla esta parábola. Va a haber impíos en el mundo y cristianos en el mundo, ya existen. No van a ser arrancados los impíos en este momento por causa de los cristianos, ya está. Pero después viene el día de la siega, el fin del siglo. Ese ya viene pronto. Y entonces el reino de Dios se va a manifestar en su total plenitud. Y todos los demás que son impíos, serán echados en el lago de horno de fuego y azufre. Y el punto cuarto, entonces los justos van a resplandecer. Y los justos habitarán cielos nuevos y tierra nueva, de acuerdo a la Escritura. El fin del siglo nos habla de la siega. Y unos irán al infierno y otros a la gloria. Y esta tierra, por un momento breve, quedará sin pecadores. Todo limpio. Y después de esto, cielos nuevos, tierra nueva, en donde mora la justicia. Y Jesús, terminando de una manera solemne, de una manera firme, de una manera sí amorosa, llena de compasión, llena de misericordia, pero también de solemnidad, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Como si Cristo nos dijera a nosotros en especial: entiende, habrá un fin del siglo. Habrá un fin de todas las cosas. Si tú eres cristiano, te está diciendo: no te desesperes, no te desanimes, no mires cómo los impíos progresan, no mires cómo los impíos hacen maldades y les va bien, no te desesperes. Ya van a terminar, ya van a concluir, estás a punto de terminar la carrera, no tires la toalla antes de terminar. Es el último tramo. Es el último momento. Pero también aquel que no es cristiano le está diciendo algo muy serio. ¿Qué le está diciendo? No es un juego. No eres eterno. No eres para siempre. No vivas para este mundo. Vive para entrar a ese reino. Vive para ser trigo. Vive para darle gloria y honra a Dios. Vive para ese instante en el cual escucharás las palabras de Cristo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Vive como si de verdad Cristo estuviera a punto de regresar. Procura entrar al reino de los cielos con la ayuda de Dios, obviamente. Aquí es un punto fuerte, pero también de alguna manera está diciéndonos a nosotros que no se nos ocurra hacer tropiezo para otros, para que otros no entren al reino de los cielos. Que no se nos ocurra hacer de los que cometen iniquidad, de los que hacen maldad, de los oidores olvidadizos y no de los hacedores de la palabra.
el Hijo bendito de Dios, explicando a la humanidad, explicándonos a nosotros qué va a pasar al final. ¿No te parece un privilegio? ¿No te parece un honor entender que el fin de todo se acerca? Y yo no te quiero engañar. No importa lo que digan los sociólogos, los testigos de Jehová, los adventistas. Mira, ni desapareces, ni tu cuerpo se queda en la tierra y tu alma también, y ahí se acaba todo. No, 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 no. Sí, el cuerpo se vuelve al polvo, pero el alma es eterna. No hay reencarnación. Ya te lo había dicho hace rato. No importa lo que diga el que sea. La Escritura dice que los que no sean del reino de Dios serán atados y serán echados al horno de fuego, y ahí será, escúchalo bien, tengo que predicártelo porque es lo que dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes. Yo no quiero ir ahí. Yo no quiero que tú vayas ahí, pero lo más importante, Cristo no quiere que ninguno de nosotros vaya ahí. Cristo quiere que todos nosotros como justos resplandezcamos en su reino. Él quiere que tú vivas esto, con su gracia obviamente. Él quiere que tu familia viva esto, con su gracia también. Él quiere que todos tus conocidos, que toda la gente por la que tú oras, que toda la gente por la que tú procuras, ellos estén ahí. De verdad, está tan claro esto que estamos leyendo, que tú y yo lo estamos viviendo. La maldad se va incrementando, ¿no? Los pecados se van incrementando. Pero también hay algo bien interesante en esta parábola. Así como la cizaña va creciendo, el trigo también se puede ir fortaleciendo. Y yo te quiero decir algo, si eres cristiano y cristiana. Como la maldad va incrementando, la virtud también tiene que incrementar en tu corazón. Y si tú eres cristiano hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, algunos tal vez, un poco más, ya no te sirve la medida de amor que tenías hace 15 años. Ya no te sirve la medida de fe que tenías hace 15 años. Ya no te sirve eso, o sea, porque ahora la maldad se incrementa, necesitamos más de Cristo, necesitamos ser más como Jesús, necesitamos madurar, necesitamos crecer, las cosas van madurando, la maldad va madurando, los hijos de Dios también tienen que madurar, no hay otra. Los cristianos que quieran sobrevivir al final de este tiempo con la gracia de Dios tendrán que ser más como Cristo, más virtuosos. Y concluyo con estos pasajes que para mí son tremendos. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y segunda de Pedro, capítulo 3, que es un texto que ya leímos, pero vamos a volver a leer, segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos,
y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos, le demos gracias a nuestro Señor Jesucristo. De verdad, Dios, gracias por esta reunión. Gracias por tu palabra. Gracias por esta parábola, que de manera sencilla nos recuerda lo pequeños que somos, la batalla espiritual, la compañía con los hijos del enemigo, pero también nos recuerda que en algún momento pudimos ser nosotros mismos cizaña, y ahora nos has hecho trigo, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender tu paciencia. A veces es difícil en este mundo tan complicado, pero ayúdanos a amar, a soportar, a perdonar y a orar por otros. De verdad, Señor, porque si ellos no se convierten, será terrible, Señor, el juicio para sus vidas. Será terrible lo que vendrá, Señor. Hoy podemos escucharte como aquel día, con palabras solemnes, hablando la parábola, explicándola a los discípulos e invitándonos a ver por un instante, por la fe, que queremos ser de esos justos que resplandezcan en tu reino, Señor. Queremos ser de aquellos que perseveren hasta el fin, Señor. Hoy entendemos tal vez un poco más y ahora vemos por qué hay tanta oposición. De verdad que el malo ha querido sembrar la cizaña. De verdad que el malo es estratégico y no es que estemos alabándolo, pero le queda poco tiempo y con grande furia ha querido venir a hacer guerra contra los santos. Pero más poderoso es el que está con nosotros, que eres tú, Cristo Jesús. Síguenos ayudando. Gracias porque tú intercedes por nuestra alma, peleas por nuestra alma. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí conectada y aún los que escucharán la enseñanza. De verdad, que esta palabra pueda llegar al fondo de nuestro corazón. Y como tú dijiste aquel día, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.